Vamos a comenzar. No me voy a extender en las presentaciones, que yo creo que ya casi todos nos conocéis. Lo primero, bienvenidos. Que sea pues la primera vez, ahora un poco os explicaré cuál es el formato, que esperemos que no sea muy denso de la presentación. Ahí también saludo a toda la gente que hay conectada online, que según nos han dicho, pues el equipo de marketing pues es prácticamente un récord de registro, así que por eso también estamos muy contentos. Y nada, básicamente el orden de estas perspectivas de 2026, que aunque como bien ya sabéis, nosotros no somos inversores de corto plazo, pero siempre un poco poner un marco tanto de qué estamos haciendo y en qué contexto macroeconómico nos encontramos, creo que es importante hacer un repaso en más o menos una hora de dónde estamos posicionados y sobre todo las razones de por qué estamos posicionados y dónde estamos. A nivel de índice, hablaremos un poco del contexto macroeconómico, que como todos sabéis y nos conocéis, no son las razones que nos impulsan en la toma de decisiones, pero que sí es importante, sobre todo por la parte de política monetaria y fiscal, que es la que un poco vamos a tratar más en este primer punto, pues contextualizar, ¿no?, el entorno en el que nos encontramos, que quizás ha creado cierta inflación en los activos. Bueno, pues ese tipo de cosas las veremos. Continuaremos por nuestro posicionamiento en la parte de renta fija, y continuará Dani en la parte de renta variable, Daniel Olea, principios de inversión, que siempre nos es importante recordarlo, y un breve resumen de lo que hemos hecho y cuál ha sido un poco la contribución a la rentabilidad de nuestros resultados el ejercicio pasado. Así, sin más dilación, empezamos con el entorno macroeconómico. Aquí es inevitable hablar de un entorno macro si no hablamos de política fiscal y política monetaria. O sea, lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo durante estos últimos años, y lo que va a venir, es una política fiscal ampliamente expansiva. Conocemos en Europa los Next Generation, ahora lo que va a ocurrir en Europa pues va a ser más niveles de gasto. Esos niveles de gasto hay que financiarlos, ya sea a nivel de defensa, de infraestructuras, y esto es una dinámica que en cierto modo pues ha dado sostén a la economía y en cierto modo ha creado una cierta, no vamos a llamar, no quiero decir esta palabra, ¿no?, de burbuja, pero una cierta inflación en los activos financieros, ¿no?, cuando se crea más liquidez en el sistema, tanto de vía política fiscal, que luego se traslada a política monetaria, eso crea más liquidez al sistema y provoca pues ciertas explicaciones que veremos a continuación. Y es un poco lo que nosotros llamamos la espiral monetaria, para contextualizar este entorno en el que estamos. Los gobiernos gastan más. Aquí, cuando hablamos del déficit presupuestario, hay dos partidas, como en cualquier familia, con cualquier persona, que son los ingresos y los gastos. Aquí los ingresos nadie los quiere tocar, evidentemente porque tiene un coste electoral, y los gastos pues han estado disparados y van a seguir disparados. Y esto, oye, bueno, tiene implicaciones. Si mi partida de gastos es mayor que la de ingresos, incrementan mis déficits. Y en los países del G20 estamos hablando que las perspectivas, las perspectivas actuales más o menos son déficit, es decir, que se gasta más de lo que se ingresa y que eso hay que financiarlo vía deuda, en torno al 5%. Incluso países históricamente como Alemania, se está hablando de que este año podamos terminar un déficit presupuestario en el entorno del 4,5%, ¿no?, con todo este papel que va a tener que emitir al mercado. Este déficit, estos gastos superiores a los ingresos, hay que financiarlo. ¿Cómo se financia? Pues con más deuda, ¿no? Ya hemos tenido poca, pues más deuda. Esa deuda es emitir más papel al mercado y volvemos un poco a esta parte transversal, ¿no? Empezamos por política fiscal y terminamos en política monetaria. ¿Cómo se financia esta deuda? Emitiendo más papelitos. Por eso un poco luego comentaremos pues activos como el oro, por ese relato, ¿no?, de esa depreciación del dinero fiat y este entorno absolutamente abrumador de oferta monetaria para esa protección de esa caída de ese activo, porque al final una divisa es como cualquier otro activo. Si tú al final manipulas la oferta y la incrementas, el valor del mismo disminuye, ¿no? Esto es así. Entonces, a ver un poco cómo llamamos la espiral monetaria. Y aquí hay otro dato también curioso, que en los últimos 20 años hemos pasado en los países desarrollados de un 14% de que solamente tienen una deuda por encima del PIB del 100% a prácticamente el 43%. Esto es una dinámica imparable que ha, evidentemente, creado la inflación que vino en 2022, porque la inflación no viene, claro que tuvo unos efectos
las cadenas de suministros, la guerra de Ucrania, pero la inflación es un efecto monetario, lo que decía anteriormente, ¿no? Si tú manipulas la oferta, lo que haces es generar inflación y tu divisa, ya sea el dólar, cualquier activo, la libra, el euro, vale menos, ¿no? Y esto es la situación en la que nos hemos encontrado, nos encontramos y seguramente es la dinámica que nos vamos a seguir encontrando. Pero esto, por supuesto, nosotros no sabemos cómo acabar, pero tiene sus riesgos. Y el riesgo es que cuando tú adquieres una deuda, que en términos absolutos, cuando estábamos en la década anterior, antes de la pandemia, pues eran prácticamente tipos a cero, incluso negativos, es decir, mi coste de financiarme era muy barato, prácticamente ridículo, que eso pues, ha creado ciertas, o puede crear ciertas ineficiencias en el mercado. A partir de 2022 ese escenario cambió radicalmente, los tipos se han normalizado, ahora ya están un poquito más bajos de cómo estábamos, pero ya no estamos en ese entorno, y eso que hace que cada vez que un gobierno vaya al mercado a sacar papel y a emitir papel, ya no pagas el 1%, pues pagas el 3, el 4, dependiendo del riesgo país de cada uno. Y esto ha hecho también en un gráfico muy curioso, en el que te pone cuál es el margen de intereses pagados sobre los ingresos presupuestarios, siempre en Estados Unidos, que es donde tenemos más datos, pues hemos pasado prácticamente en 25 años de algo menos del 10%, a partir de la pandemia, a partir de que efectivamente los tipos se normalizaron, a prácticamente el 20%, ¿no? Esto, básicamente, para que os hagáis una idea, que esto siempre se entiende mejor con estos ejemplos así sencillos, es como si vosotros a nivel familiar o cualquiera de nosotros, pues de nuestros ingresos, el 20% solamente se vaya a pagar intereses de nuestra deuda, no amortizar capital, ¿no? Imaginaos que en mi hipoteca el 20% es una barbaridad, ¿no? Y hablábamos un poco de cómo había sido esa política fiscal expansiva, sobre todo a nivel de gasto, y esa política monetaria, pues ¿qué ha ocurrido? Cuando llegó 2022 no tenían otras opciones los bancos centrales que ser más duros monetariamente, subiendo tipos de interés, para evidentemente un poco drenar de liquidez al sistema y reducir los balances, pero esto de nuevo está cambiando, ¿no? Primero por todo el papel que va a tener que asumir el mercado, y si no lo asume el mercado alguien lo va a tener que comprar, quizás los bancos centrales, y esa política monetaria en los últimos meses, ya la veremos un poco con una foto más cercana, está cambiando. Aquí se ve muy bien, este es el balance de la Reserva Federal, los activos totales, que es lo que decía antes, ¿no? Cómo se ha incrementado brutalmente la oferta monetaria. Esto no es exactamente la oferta monetaria, pero es un proxy que se puede utilizar, ¿no? Una aproximación. Y como veis que efectivamente el balance de la Reserva Federal, luego veremos el del Banco Central Europeo, no ha parado de crecer, pero en la pandemia ya directamente esto se dispara, ¿no? Prácticamente, aquí lo veis, ¿no? Se dobla el balance, llega el famoso 2022, guerra de Ucrania, no me gusta llamarlo de guerra de Ucrania, pero llega la inflación esa que parecía que nunca iba a llegar, automáticamente tienes que reducir el programa de compras para drenar de liquidez y tener una política monetaria más restrictiva. Pero esto parece ser que se está terminando, y no es que lo diga yo ni lo digamos nosotros, es que lo dice la FED. La QT, que es el programa de reducción de balance, finaliza en 2025, y no solo eso, que ha empezado a comprar letras del Tesoro, los Treasury Bills son como nuestras letras del Tesoro españolas a corto plazo, desde diciembre del pasado ejercicio. Y aquí si vemos la foto, en vez de desde el año 2004, pues en los últimos meses ya veis cómo el balance otra vez de la Reserva Federal se está incrementando, es decir, volvemos un poco a comprar activos y que siga la fiesta. Y si vemos lo que ha ocurrido en el Banco Central Europeo, creo que la imagen es prácticamente idéntica, ¿no? La pandemia se dobla los activos del propio ECB y en los últimos meses efectivamente ya hemos visto que se están volviendo a incrementar la compra de activos. ¿Esto qué tiene? Pues esto al final creas más liquidez al sistema y no decimos que directamente tenga un efecto en los activos financieros, pero toda esa liquidez se tiene que colocar en algún sitio y eso hace que quizás en los mercados, en ciertas partes de los mercados de capitales y en ciertas partes de los mercados de crédito, pues las valoraciones, que es un tema que luego pues hablará Daniel con mayor profundidad, sean exigentes, ¿no? Y esa es la realidad. Hay oportunidades, pero hay que ser pues cada vez más selectivo, porque este drenaje, ¿no? este aumento de la liquidez, pues en cierto modo tiene un efecto, no del 100% la correlación, pero sí que se genera ese efecto. La política monetaria tiene simplificando mucho, ¿no? Dos elementos, que es lo que hemos hablado, comprar activos, que es la parte más heterodoxa, y los tipos de interés. Los tipos de interés, como bien ya sabéis,
en los últimos meses ha sido una reducción de tipos que estamos lejanos a lo que veíamos antes del 22, pero que ya estamos en un escenario más normalizado. El Banco Central Europeo tiene la facilidad de depósito en el 2%, y la Reserva, creo que este año, en el mejor de los casos, se puede esperar una caída, y la Reserva Federal actualmente lo tiene en torno al 3,5, 3,75, un poquito más alejado, pero esa normalidad también un poco al hilo de la mejora de los datos de inflación, que no solucionada la inflación, ¿vale? Una moderación, una condición de la moderación, pues hace que a nivel de tipos de interés también se haya producido pues una moderación de los mismos, y estaremos más cerca de la, digamos, de la neutralidad teórica. Y además, este escenario de tipos de interés más normalizado, yo creo que concuerda con este escenario hilado de gran deuda que el mercado está en el mercado y que el mercado va a digerir, y seguramente veamos tipos en los próximos años, esto no hacemos pronósticos, pero tiene sentido por lo que os voy a decir, veamos tipos más normalizados y una inflación más en los entornos del objetivo de los bancos centrales, que es el 2%. ¿Por qué? Por el efecto monetario, del incremento brutal de la oferta monetaria, y porque al final la inflación, cuando tú tienes tú emites, esto se ve muy bien en una hipoteca, tú emites, coges tu deuda, y tu deuda nominal la coges en el año cero y no se inflacta, pero cuando tú tienes inflación, cada año esa deuda nominal vale menos. Entonces, los bancos centrales y los gobiernos necesitan que haya cierta inflación, o por lo menos estar cerca del objetivo, para que tu deuda, ingente, como hemos dicho antes, pues su valor sea menor, por ese efecto deflacionista que tiene la subida de los precios. Entonces, ahí sí que vemos que vamos a vivir, no sabemos muy bien, pero en un escenario de tipos más normalizados. Y bueno, ya un poco lo he comentado, pues a nivel de inflación, vemos datos de inflación en Estados Unidos, tanto la tasa general como la tasa subyacente, y aquí lo que decimos que sí que efectivamente ha habido una moderación de la misma, pero no hay que olvidar que todavía hay riesgos latentes de que pueda haber presiones inflacionistas al alza. Está el asunto de los aranceles, que cualquier otro momento puede tensionar, y eso es un asunto puramente inflacionario, y luego en indicadores adelantados de precios que tienen una correlación muy alta con el índice de consumo, con el IPC, si vemos, estos son datos en Estados Unidos, en la eurozona y en Reino Unido. Básicamente, para que entendáis estos gráficos, a directivos de empresas se le pregunta por la evolución y pensamiento que pueden estar los precios de las materias primas y los precios de la producción en próximos meses, ¿no? Puede ser como un indicador adelantado de esos propios directivos, que además están jugando, tienen skin in the game con su negocio, de esas materias primas, esos insumos que van a tener que comprar, cuál va a ser la situación. Y como veis, en las tres regiones los niveles están ampliamente de la zona, digamos, de ampliación, que es la zona de 50, pero no solo eso, sino que estamos en niveles restrictivos, ¿no? Es decir, que estos directivos todavía tienen cierto sesgo de que haya riesgos latentes al alza de la inflación, que ese problema está muy contenido, pero no se ha resuelto del todo. De hecho, la inflación, como veis, bueno, en la eurozona sí que la inflación general, después de mucho tiempo, ha bajado del 2%, aunque esto es muy matizable, no me quiero enrollar con este tema, porque la eurozona coge mucho menos peso del componente de la vivienda, cosa que el índice en Estados Unidos prácticamente es el 30 y pico %, que tiene más lógica al porcentaje de los ingresos que tiene una familia, pues el asunto de la vivienda, cosa que en la eurozona creo que es un porcentaje muy bajo, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy matizable y no vamos a desarrollarlo, pero para que lo sepáis. Entonces, bueno, en este contexto un poco macroeconómico que os hemos puesto, que tampoco quiero alargarme mucho más, vamos a comenzar con nuestro posicionamiento que tenemos en renta fija, y aquí os he puesto 4 titulares para que lo tengamos muy claro. Lo iré desarrollando. Tires reales positivas, es decir, para inversores, sobre todo más conservadores, así que cada uno aquí tiene su perfil. Pues lo que vamos a buscar cuando hablamos de tires reales positivas es que los bonos que nosotros compremos, el tipo nominal, sea superior a la inflación o a las expectativas de inflación. Hay una pérdida de los atractivos en los cortos plazos, las letras del Tesoro, los fondos monetarios, los depósitos, pues como los tipos de interés de los bancos centrales han bajado y esos activos están relacionados con los activos monetarios, con las letras y demás, pues ese atractivo, que es lo que ha hecho que las curvas cojan inclinación, pues se ha perdido.
¿Por qué tenemos duraciones en deuda medias? Es decir, ¿por qué no estamos tanto en el corto plazo, sino en las estructuras de deuda de los gobiernos, pues estamos más o menos en torno a los 4 o 5 años en los gobiernos? Y porque seguimos siendo muy selectivos con la selección de crédito y estamos infraponderados en el crédito high yield o crédito de peor calidad, para que nos entendamos. Y aquí con gráficos vamos a ver un poco esto que os expongo. Esto es al final muy fácil de entender, sobre todo para los perfiles más conservadores, lo que os decía, ¿no? Estamos en un entorno, en este gráfico, lo que se ha graficado, bueno, en este caso la Reserva de San Luis de Estados Unidos, es cuál es el tipo nominal del bono a 10 años americano, quitándole las expectativas de inflación, ¿vale? Lo que llamamos el porcentaje de rentabilidad real positiva. Y como veis, históricamente, o desde los últimos 20 años, este diferencial, ese tipo real que le saco a la inflación comprando deuda americana a 10 años, pues ha sido en torno pues, al 1, 1,5, ¿no? Tiene sentido, ¿no?, que los tipos me den ese margen respecto a lo que me va a quitar el mayor enemigo del ahorrador y el inversor. Y la oportunidad, quizás no sigue siendo a lo mejor tan clara como hablábamos hace 2 años, hace 1 año, que era el momento de la renta fija, ya no lo habéis escuchado por activa y por pasiva, pero sigue siendo un momento muy atractivo, ¿no? Si os fijáis, prácticamente el exceso de prima por tener un bono americano a 10 años respecto a una inflación pues esperada, prácticamente es de 2 puntos, ¿no? Aquí nuestro mayor riesgo pues es que quiebre el gobierno americano. Si eso ocurre, os aseguro, como siempre digo, que el menor de nuestros problemas va a ser nuestra cartera o nuestro patrimonio financiero. Es que este concepto se entienda muy bien, entonces por eso, poco resumiendo, somos optimistas, porque esto que lo he expuesto o lo hemos graficado en torno a la deuda americana, pues nos gusta también en la deuda británica, en la deuda de países oceánicos, valga la redundancia, la propia deuda americana. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo ese escenario de que en gran parte de la curva nos paga más el tipo nominal que esa inflación esperada o actual. ¿Qué ha pasado en el último año? Que es por qué ahora toma más sentido tener más duración o más sensibilidad a tipos de interés, o de forma un poco más coloquial, coger vencimientos para esa inversión conservadora, vencimientos un poco más alejados en el tiempo, no solamente hacer productos de corto plazo, monetarios, letras o depósitos. Pues las curvas que estaban hace 1 año, aquí veis la línea azul clarita prácticamente plana, lo que han hecho es coger inclinación, lo que os decía antes, los tipos a corto, llevados por una bajada de tipos por los bancos centrales, se han normalizado, y los tipos a medio y largo, que esto no lo controlan tanto los bancos centrales, lo controla el mercado cuando se emite papel, y sí, claro, volvemos a lo que decíamos antes con la parte macro, si el mercado está viendo que el gasto se va a incrementar, cómo se financia ese gasto y que eso puede provocar más inflación, cuando tú vas a emitir deuda, el mercado te dice, yo por esta deuda no te voy a pagar, no te voy a exigir una prima de un 3,5, te voy a exigir un 4, ¿no? Entonces, los bancos centrales pueden controlar esta parte de la curva, pero esto lo pone en precio el mercado, básicamente. Otra cosa es que luego los bancos centrales que lo han hecho y pueden comprar, por eso a veces, bueno, se dice que hay una cierta manipulación monetaria de la misma, ¿no? Pero bueno, sin entrar en esos temas un poco más complejos, esa es la realidad. Entonces, desde nuestro punto de vista, esa deuda core de países desarrollados, pues tiene más sentido, en vez de hacerlo en el corto plazo, cogerlo a 4, 5 o 6 años, porque esa rentabilidad en los entornos, bueno, ahora es verdad que ha bajado bastante en los últimos días el bono americano, pero bueno, en torno al 4%, no solamente quiero que me lo dé en el año 1 o en el año 2, quiero que me lo dé durante esos 5 años, me estoy asegurando esa TIR, ¿vale? Esa rentabilidad. Este gráfico lo pusimos el año pasado, aunque ya no está tan de actualidad porque estamos en un entorno de normalización de los tipos a la baja, pero bueno, en 2023 aquí muchos de vosotros, seguramente con perfil más conservador, con la subida de tipos de interés, que eso hace que el precio de los bonos caiga, algunos sufrió, ¿no? Y dijimos, bueno, tranquilidad, estos son los últimos coletazos, pero en este gráfico se explica muy bien cómo cuando yo estoy comprando deuda, o estoy comprando en este caso bono americano a 10 años, cuál es la correlación con la rentabilidad futura, independientemente que durante el camino se muevan los tipos y eso afecte en el precio de mis bonos, o en el precio de mis bonos que afecta directamente en el precio de mis fondos, ¿no?
Entonces, esto era el año pasado, que estábamos en torno al 4,3, 5,1 la rentabilidad del bono americano a 10 años. Ahora estamos en torno al 4%, ¿no, Dani? Más o menos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo compro un bono americano en torno a estos niveles, con una correlación prácticamente del 97%, mi rentabilidad anualizada los próximos 7 años va a estar cercana al 5%, al final del camino. Habrá años que estén por encima, en función de que se muevan los tipos, o otros años que estén por debajo. Entonces, ahora quizás no está tan de actualidad, porque no estamos en un entorno de subida de tipos y tipos a largo, que es lo que hace que nos presione el precio de los bonos, pero también un poco para que entendamos un poco el funcionamiento. Bueno, entonces, por eso, resumiendo, somos bastante optimistas, o seguimos siendo bastante positivos con la deuda de países core o más desarrollados, Estados Unidos, países del Pacífico, UK, por ese razonamiento de que el tipo que nos paga nominal está por encima de esas expectativas de inflación. Por eso nos gusta esa parte media, corta media de la curva, porque, oye, no me quiero aprovechar solamente de esa rentabilidad real un año o dos, sino durante 4 o 5 años, sin tampoco volverme loco y coger vencimientos a 20 años, que creemos que ese riesgo o esa incertidumbre no paga. Y especialmente, bueno, pues son países, luego es matizable, pero bueno, pues core y con la mejor calidad, ¿no? Con el mayor rating. Y luego seguimos en la parte de renta fija con el crédito o la deuda de compañías. Aquí, aunque todavía el mercado en el último año nos ha quitado la razón, pero seguimos siendo pues muy cautos, ¿no? Aquí lo que digo es que hay que ser excesivamente selectivo, y aquí es donde a veces los inversores se genera una cierta confusión, ¿no? Porque las tires o las rentabilidades que ofrecen, como los tipos están más normalizados respecto a hace unos años, siguen siendo atractivas, pero aquí la cuestión y la pregunta que nos hacemos es, ¿merece la pena tomar ese exceso de riesgo? Es decir, lo que me paga comprar un bono corporativo de peor calidad, ese exceso de rentabilidad respecto a la deuda, que la referencia, el proxy, es la deuda del gobierno americano, la deuda europea, ¿merece la pena? Pues ese diferencial está en mínimos históricos. Es decir, lo que hagamos de tomar ese riesgo adicional, tenemos que hacer un análisis de crédito, tenemos una seguridad pues muy grande, ¿no? Y por eso somos muy cautos en este segmento del mercado. Lo que tenemos es investment grade y sobre todo a corto plazo, ¿no? Y aquí en este gráfico es un poco lo que he explicado, lo que vemos es en deciles y percentiles que por rentabilidades, tanto en deuda global, americana, bueno, investment grade, high yield, hipotecaria, municipal, Canadá, Europa, en cuanto a rentabilidad, estamos históricamente en tornos de deciles más o menos medios altos, ¿vale? Es una rentabilidad atractiva respecto a su media, esto es desde el año 2016, ¿no? De los últimos 10 años, ¿vale? Por marcar un marco temporal, pero a nivel de diferenciales, lo que paga respecto a la referencia, que es el gobierno de cada país, están más ajustados que nunca, ¿no? Entonces, oye, pues si voy a coger un bono de Double B que me paga un 1% más que la deuda americana, pues oye, es verdad que el gobierno americano está mucho más endeudado, pero te aseguro que la probabilidad de que tenga problemas con el primero más que con el segundo, pues es mucho más alto, ¿no? Entonces, con esto cuidado. Y aquí lo vemos de una forma diferente. Vale, vamos bien. Aquí lo que se grafica, que es más o menos la misma idea de cuidado, cómo están los diferenciales de crédito, es cuál es el diferencial de rendimiento entre los bonos europeos AA, rating de muy alta calidad, y los bonos europeos de los últimos 7 años, desde el año 2016, los últimos 10 años, BB, que está por debajo, esto ya se llama, está por debajo del grado de inversión, sería ya deuda high yield, ¿no? A partir del BBB por debajo, deuda high yield. Y aquí veis en una distribución normal, como históricamente ese crédito ha pagado, adicionalmente ese crédito BB de peor calidad ha pagado en torno a 200 puntos, un 2%, 200 puntos, 175 puntos más que el AA, lógicamente, un exceso de riesgo que se solicita por un rating teórico peor, ¿no? Pues en esta distribución normal estamos aquí, 100 puntos básicos, en un mínimo, vamos, histórico prácticamente no se había visto jamás. Entonces,
cuidado con cegarnos con la yield y tomar riesgo de crédito muy a la ligera, porque si además vienen curvas o el ciclo cambia, os aseguro que este tipo de clase de activos sufre más o tiene más correlación con la renta variable que comprar pues deuda americana, porque cuando el dinero, que es muy miedoso, de aquí sale corriendo y se refugia pues en deuda alemana, deuda americana, que es otro argumento a favor para ese perfil más conservador, que es la parte que estoy tomando, que estamos hablando. Ya termino, Dani ya me está mirando con cara rara. Aquí hago un pequeño anexo, cambiando un poco de tema, pero no sabíamos dónde meterlo. Y aquí hablamos de lo importante, porque ahora se habla mucho de la gestión pasiva, de no hacer nada, ¿no?, de todo esto. Lo importante que es tomar decisiones de forma activa. Y el año pasado fue un claro ejemplo. Si hubiésemos acertado en nuestro asset allocation, en nuestra distribución de activos, bien, lo hemos hecho bien, tal, no sé qué, pero simplemente por no tomar una decisión de haber cubierto el dólar, es una decisión que hay que tomar. O sea, nosotros no hacemos un análisis, pues básicamente mi cartera, en todo lo que hubiese sido dólar, el índice de SP500, pues hubiese perdido la friolera, muchos de vosotros lo sabéis, del 13%, más o menos, ¿no? Hubiese acertado en el asset allocation, en el producto y todo fenomenal. Pues esto me rompe el performance del año. Entonces, hay que tomar decisiones de forma activa, y esto no hay que olvidarlo, y que este relato, ¿no?, que está tomando el mercado de que todo va solo, todo indexado, que esto también lo podríamos desarrollar durante mucho tiempo, cuidado, ¿no? Y esto también ha sido luego hablará Daniel, uno de los argumentos de generación de alfa que tuvimos el año pasado, que estábamos, bueno, en gran parte cubiertos, ¿no? En renta fija siempre estamos cubiertos del todo de la divisa, para reducir ese riesgo, y en renta variable pues teníamos en torno a un 35-40%, pero eso luego hablará Dani. Y luego otro tema estrella, que es el oro, y esto lo hemos puesto, yo no lo quería poner, Dani me ha dicho que lo pusiese, nos preguntáis, siempre nos preguntan mucho, ¿no?, sobre este tipo de activo, que para mí no es un activo, para nosotros es como una divisa, ¿no? Y aquí básicamente lo que queremos un poco explicar, primero, que es un activo que no tiene una rentabilidad lineal, y que al no generar flujos, pues esos flujos yo no los puedo descontar al presente y no puedo hacer una valoración de lo que vale. ¿Cuánto vale el oro? ¿Cuánto vale el Bitcoin? No lo sé. ¿Quién no lo sabe decir? Es imposible. O sea, porque al final, cuando tú valoras un activo financiero, tú valoras, bueno, se hace un valor residual, y de los flujos que puedas generar o que creas que pueden ser predecibles, te los traes con una tasa del descuento al presente, ¿no?, para valorarlo. Pero esto no podemos valorar. Entonces, ¿cuánto vale? Es difícil. Esa es una primera reflexión que os dejo ahí para que hagamos todos. Y luego hay otra. Aquí estamos graficando cuál es el precio del oro inflactado, reducido a la inflación, los últimos 40 años, ¿no? Sí, 80, 40 años. Pues quien entró aquí, en términos reales, descontando la inflación, solo ha empezado a ganar de forma muy extraordinaria, porque se ha disparado, en los últimos año y medio, 2 años. O sea, que aquí se han quedado a $2.000 de la onza durante muchísimo tiempo, luego depende de cómo entre cada uno, pero quien entró en este nivel, en términos reales, solo ha empezado a ganar en el último año y medio, ¿no? O sea que, bueno, pues aquí lo dejo, cuidado con la prudencia de esos relatos, y entender bien en qué activos estamos y por qué. Y esto básicamente ha ocurrido, esto más que nada a nivel vamos a llamarlo de culturilla general, por un elemento que ha sido el acopio que han tenido los bancos centrales de comprar oro por ese relato de, pues eso, de incremento de la oferta monetaria, de que el dólar iba a perder la hegemonía, que es algo que, bueno, creemos que estamos bastante lejos de que eso ocurra. Y aquí en este gráfico veis la tenencia de bonos americanos de los principales bancos centrales, que más o menos es la línea no discontinua más marcada en blanquito, que se ha mantenido parecido, pero como la tenencia de oro por parte de estos bancos centrales se han disparado, ¿no?, en los últimos año y medio, que es un poco lo que ha disparado el precio de este activo. Porque además, fijaros, y ya con esto termino mi parte, el oro, que es un protector sobre la inflación, si yo, como decíamos antes, estamos en un entorno de tipos reales positivos, es decir, que mi bono nominal me paga más que la inflación esperada, que es el entorno que llevamos los últimos 2-3 años, teóricamente no es el entorno en el cual el precio del oro se tendría que haber disparado. ¿Cuándo se tiene que disparar? Cuando mi tipo real es negativo, es decir, cuando la inflación está por encima de lo que me pagan los bonos. Y en ese escenario que fue de 2020, 2019, 2018, el oro estaba en $2.000 la onza y ni se movió, ¿no? O sea que luego tampoco
busquemos correlaciones de uno porque no ocurre, ¿no? Y básicamente el argumento ha sido este movimiento de los bancos centrales. Creo que me he extendido, Dani, lo siento, le dejo que continúe con la parte de renta variable. ¿Se escucha bien? Sí. Ponte mute, por favor. Gracias, Borja. Parece que le tengo asustado o atemorizado, pero en realidad luego hace lo que le da la gana, ¿sabes? Pero bueno. Entonces yo voy a hablar de la parte de renta variable. A la gente normalmente es con lo que más cómoda se siente, lo que más gusta, ¿no? Es verdad que luego la parte de renta fija es un mercado bastante más grande que el de renta variable y nosotros tocamos todos los activos, pero bueno, a mí me toca la renta variable, así que venga, vamos a por ello. Uniéndolo un poco con el mercado de bonos, esta diapositiva lo que refleja es, en el caso del S&P 500, el exceso que me está pagando la renta variable respecto a la renta fija. La renta fija medida en términos reales con el bono a 10 años, lo que se llama prima de riesgo. Entonces, vemos que desde el año 1995, en el momento actual, estamos en una zona por debajo de la media, es decir, el mercado en relación a la parte de renta variable está algo cara respecto a la parte de renta fija, no llegamos a los niveles de los años 2000, que luego muchos de nosotros sabemos lo que ocurrió, ¿no? Llegar a estas valoraciones tan caras, pues luego supuso años y años perdiendo dinero, ¿no? Entonces, bueno, esto es un dato para que veamos que respecto a, por ejemplo, 2021-2022, que la renta fija ofrecía muy poca rentabilidad real o ninguna o negativa, pues ahora, como ha comentado Borja, sí que encontramos oportunidades y con buena calificación crediticia. Ya centrándonos exclusivamente en la parte de renta variable sin comparación con otros activos, vemos que los analistas para este año 2026 son bastante optimistas. Se esperan crecimientos de beneficio para todas las regiones de doble dígito, con los mercados emergentes liderando esa subida esperada de beneficios, y en cualquier caso superiores en todos los casos a lo que ocurrió en 2025 de crecimiento de beneficios, que tenemos aquí a Europa, que aunque lo hiciera bien, los índices se comportaran bien, pero los beneficios no crecieron. La otra derivada de la renta variable, cuando nosotros valoramos la renta variable, tenemos que mirar cuánto crecen los beneficios y cuánto pago por ese crecimiento de beneficios. Los dos tienen la misma importancia, ¿no? No puedo mirar uno sin el otro, y luego es verdad que el mercado no suele dar oportunidades de cosas que crezcan mucho en beneficios, no suele ser una ganga, eso pocas veces ocurre, ¿no? Entonces, aquí, en esta diapositiva, que igual es un poco liosa, vemos las diferentes geografías, vemos en el eje vertical el PER futuro. El PER es una medida de valoración de cuánto caro o barato está en un activo, en este caso es el PER futuro, es decir, con beneficios de los próximos 12 meses, como indica el gráfico. Aquí lo que vemos es la mediana de la valoración de ese PER desde el año 2000, esta línea verde. Luego vemos las barras grises, es el percentil 25,75, las moradas percentil 10,90 y el rombito azul clarito es donde estamos actualmente. Conclusión, el mercado en general está caro en términos históricos desde el año 2000. Se puede decir que en algunas regiones geográficas muy caro, incluso tocando el percentil 90, caso de Estados Unidos, y que influye en los países desarrollados y el mundial. ¿Por qué? Porque ha cogido tanto peso Estados Unidos en los últimos años en los índices que hace que tenga su impacto en los desarrollados y el mundial. ¿Dónde hay valoraciones más razonables? Pues China
Japón y Reino Unido, ¿vale? Que aún así están por encima de la media. Pero bueno, como os he comentado antes, también hay que ver el crecimiento de beneficios, no vayamos a ser tan pesimistas, hay que ver las dos cosas. Si luego crecen los beneficios, hay política fiscal expansiva, la política monetaria parece que está volviendo a ser algo más expansiva, pues eso da respaldo al crecimiento de beneficios. Pero estas valoraciones te dejan un margen de seguridad más pequeño si luego ocurre algo que no se espera, como a veces ocurren en los mercados. Y ahora voy a hablar de temas de moda. Temas de moda, hay muchísima gente, otras entidades, que parece que ahora solo existe el mundo de los indexados. Es verdad que la narrativa es fácil de vender porque tienes bajos costes con unas rentabilidades pasadas muy atractivas, pero lo pasado, pasado está, y hay que mirar hacia adelante, y quiero ver dónde estamos ahora. Ahora, en el gráfico de la izquierda, vemos desde el año 1970 cuánto pesan las 10 principales compañías del S&P 500. Como vemos en el momento actual, estamos en niveles de los años 70, aquel momento que se llamó Nifty 50, que luego ocurrieron cosas, ahora entraré en más detalle en las próximas diapositivas para explicar un poco esto, y en cualquier caso pues vemos que la concentración en los índices en pocas compañías pues es alto, con los riesgos que puede tener depender de menos compañías, o sea que se pierde un poco lo que es, en nuestra opinión, la diversificación. En la imagen de la derecha tenemos en trillones americanos cuántas compañías cotizan a un precio entre ventas, esto no es precio entre beneficios, es precio entre ventas superior a 10 veces, lo que es un ratio muy caro. Tenemos entre 12 y 16 trillones americanos en compañías que cotizan a estas valoraciones. Y diréis, ¿y cuántos trillones es la capitalización del S&P 500? Pues en torno a 62. ¿Qué quiere decir esto? Que en torno a un 33% del S&P 500 cotiza por encima de 10 veces ventas. ¿Y qué ha pasado históricamente cuando nos hemos encontrado momentos que había superiores a 10 veces ventas? Pues las Nifty 50, ¿qué fueron las Nifty 50? Fueron 50 compañías de gran capitalización americanas en la década de los 60-70, que lo que se decía es, como son tan buenas, yo las dejo aquí, me siento y empiezo a generar rentabilidad y ya no tengo que hacer nada. Año 1972, la parte de las Nifty 50, cogemos las tecnológicas, nos hemos cogido las tecnológicas, hemos dejado otras, como son Coca-Cola y McDonald's, que también estaban en esta época y también cotizaban a estas valoraciones, pero luego tuvieron mejor desempeño. Pues Xerox, Kodak, Polaroid, algunas siguen existiendo, otras ya forman parte de otras compañías. En el año 72 cotizaban pues Xerox a 18 veces ventas, Kodak a 9 veces ventas, bueno, aquí veis más o menos, incluso algunas por debajo. ¿Qué ocurrió en el 1979? Cotizaban a estas valoraciones, es decir, cayeron tanto los precios que el mercado dijo, yo ya no quiero pagar este PER o este precio entre ventas por estas compañías, considero que no se lo merecen, y entonces bajaron bastante en precio. Eso, a pesar de que en la década entre el 73 y el 79, todas estas compañías crecieron a doble dígito en ingresos, es decir, las compañías se comportaron en el mundo real, digamos, extraordinariamente, ¿no? Porque crecer en ingresos a doble dígito no es nada sencillo. Sin embargo, todas estas compañías, menos Digital Equipment, quien invirtió aquí tuvo caídas de precio en torno al 10% anualizado de bajada, ¿vale? Eso es un aviso a navegantes de que importa la valoración a pesar del crecimiento de ingresos o de beneficios. Es precio de empresa, no precio de producto.
precio de la empresa. Sí. Otra diapositiva reflejando un poco este mismo tema es desde en las diferentes décadas desde 1980, cuáles han sido las compañías en el MSCI World más grandes, ¿no? Y hemos tenido de todo, de todo. Lo que se demuestra es que el mundo va evolucionando, va cambiando, hay diferentes narrativas. Pues desde 1980 que teníamos el pico del petróleo y la hegemonía americana en cuanto a la manera de gestionar los negocios, 1990 prácticamente todas compañías japonesas, no sé si algunos de ustedes tendrán experiencia en el mercado japonés. La gente a día de hoy todavía sigue teniendo recelos a invertir en Japón. Muchos años, 30 años sin que el Nikkei desde máximos volviera a sus máximos, ¿no? Que ha vuelto hace poco en precio, sin tener en cuenta los dividendos. 2000 las compañías de telecomunicaciones, de hecho Telecom, Lucent, algunas ya nos suenan menos. 2010 materias primas, China parecía que iba a superar a Estados Unidos en términos de crecimiento del PIB, de potencia mundial, y la última década, 2020 y 2025, una derivada de esto, pues compañías tecnológicas, inteligencia artificial, como lo queramos llamar. Entonces, bueno, esto es un poco para que veamos que diferentes épocas, diferentes empresas, pues hay que ser cuidadoso. Y dicho esto de los índices que nosotros nos han gustado los índices, desde que empezamos a gestionar hemos tenido fondos indexados, en mayor o menor medida en diferentes regiones geográficas. Nos hemos ido saliendo porque encontramos mayores oportunidades en otros activos. Este es un activo que tenemos desde finales de 2022, es el inmobiliario cotizado europeo. Varias razones por el que nos gusta. En el 2022 se financiaban al 6,5 con la subida de tipos de interés, ahora con esta compresión de diferenciales que han bajado, se han estrechado los diferenciales de crédito, ahora se financian en torno al 3,5, un tipo de interés bastante razonable. Han mejorado los fundamentales operativos en el sentido de que este sector se está desapalancando. El crecimiento el dividendo aproximadamente paga un 5% respecto, por ejemplo, al Stoxx 600 que paga un 2 y pico, 3%. Las perspectivas de crecimiento mejoran. Lo vemos aquí, que el NAV está creciendo, están siendo capaces de trasladar subidas en las rentas por encima de la inflación, el precio de los activos está subiendo y aún así lo tenemos con un descuento importante sobre NAV, ¿no? El descuento medio es el 17%, ahora lo tenemos como en el 30%, es decir, con que se nos fuera ya a un nivel históricamente medio, ya sería un 15% de ganancia, más el dividendo que nos llevamos. Es decir, pensamos que se pueden conseguir rentabilidades de doble dígito aquí en los próximos años. Esto es otra razón por la que lo tenemos. Esto es en relativo al S&P 350, que es el S&P, pero es la parte europea de las 300 compañías más grandes a nivel europeo, y vemos como a nivel relativo está súper barato, a niveles de 1999, luego todo esto se volvió hacia el otro lado en 2008 y luego hubo la crisis inmobiliaria. O sea, tampoco queremos que haga pensamos que debería hacer un mejor rendimiento relativo y no hace falta que se nos vaya a la crisis inmobiliaria, pero bueno, a niveles más razonables. Cotiza un PER de 14 veces, que es por debajo, no habíamos visto esto desde el año 2000, entonces lo introducimos en finales de 2022, ya nos ha pagado en 2023, 2024, 2025, estamos teniendo ya rentabilidad de doble dígito y pensamos que esto puede continuar. Otro sector que hemos incorporado hace poco es el sector salud, con todo el tema de Trump, de los precios de los medicamentos, si eran muy caros, no.
pues pensamos que el mercado nos ha dado cierta oportunidad relativa, porque esto es el comportamiento relativo que ha tenido el S&P, la parte sectorial de salud con el S&P 500 general. Vemos que desde el año 1995 a 5 años nunca había tenido un comportamiento relativo tan malo. Eso unido a que es un sector que crece por encima de lo que es el MSCI World, crece por encima del índice general, como veis, 7,3%, fijaros, 2008, el sector, viene la mundial y crece en beneficios. 2020 crece en beneficios. Cuando ha caído, también puede ser que haya caído algo, porque en 2023, como veníamos de años muy buenos, pues se revertió un poco a la media ese crecimiento de beneficios, pero pensamos que un sector con esta estabilidad de crecimiento de beneficios, comprado a precios en absoluto razonables y en relativo muy atractivos, pues pensamos que es un sector en el que hay que estar, y por eso hemos comprado en septiembre algo de salud. Por último, la parte de renta variable, nos empezamos a fijar en compañías de calidad. ¿Qué quieren decir compañías de calidad? Pues que tienen buenos retornos sobre el capital empleado, tienen baja deuda y tienen ventajas competitivas. ¿Y una ventaja competitiva en qué se traduce? En que normalmente la estabilidad de los beneficios que tiene es alta, no hay muchos vaivenes en lo que son el crecimiento de beneficios. El sesgo calidad dentro de los índices, desde el año 1995 ha supuesto a nivel anualizado un 2,8% más, es decir, invertir en calidad tiene sentido que en el largo plazo, en el muy largo plazo, genere más rentabilidad, porque las empresas crecen más en beneficios, y al final esto es un tema. Oye, yo me compro una empresa y cuanto más crezca en beneficios, pues lo lógico es que más valga, ¿no? Y esto puede que en el corto plazo se desvíe, pero en el largo plazo tener sesgo calidad pues debería de tener un mejor comportamiento. Y nos hemos empezado a fijar porque llevamos 2 años de crecimiento de rentabilidad relativa inferior, bastante inferior, no visto desde los años 2000, entonces es verdad que, visto cómo están otras cosas del mercado, en términos relativos nos empieza a gustar. Tampoco quiero decir que sea una ganga, pero respecto a cómo están otras cosas en el mercado, pues sí que pensamos que está razonablemente valorado. Otras cosas de renta variable que no aparecen en esta presentación, pero por tiempos y demás, nos siguen gustando las pequeñas compañías. Han empezado el año muy bien, pensamos que sí que están razonablemente bien valoradas. En nuestro objetivo en los perfiles más arriesgados, sacar doble dígito de rentabilidad. El año pasado ya explicaré un poco cuáles han sido los principales aportadores a la rentabilidad. Entre ellos han sido las pequeñas compañías europeas, a través de un fondo que nos ha funcionado muy bien, de una gestora francesa, pero pensamos que todavía aquí la oportunidad puede continuar. Ya me quiere cortar el... Entonces, bueno, eso es un poco, que nos siguen gustando las pequeñas, aunque no lo mencionemos aquí y no pongamos, pero nos siguen gustando las pequeñas compañías y seguimos teniendo pequeñas compañías. Siempre nos gusta hablar un poco de principios de inversión, más que nada porque parece que todo es euforia, y a veces, yo como siempre digo, el dinero nunca es fácil de ganar, tiene que haber o esfuerzo físico o bien mental, ¿no? Pero si fuera fácil, todo el mundo ganaría, ¿no? Y eso pues no suele ocurrir en esta vida, y entonces en este caso aquí lo que tenemos que hacer es esfuerzo mental para ganar dinero, y no físico, pero sí mental. ¿Y sí mental por qué? Porque llegamos a abril del año pasado, sale Trump con su tabla diciendo que va a poner X aranceles a X países, y el mercado se desploma, ¿no? Entonces hay un señor que hace una encuesta y pregunta pues cuánta gente piensa que va a haber recesión, ¿no?
en el 2025, y te dice que un porcentaje elevado que va a haber recesión. El mercado recupera en V, vuelve a hacer la misma encuesta un mes y una semana más tarde, y las tornas cambian. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no nos dejemos llevar por los titulares, por las predicciones macro. Se suele vender más las catástrofes que las buenas noticias, y esto lo saben muy bien los medios de comunicación, y esto lo respalda además el gráfico de la izquierda, que ya lo pusimos el año pasado, donde cuando se ha invertido en momentos de mayor volatilidad, con el VIX, que es un índice de volatilidad superior a 28,5, en un año, en 2 años, 3 años, 4 o 5 años, se ha obtenido más rentabilidad que en momentos donde se ha invertido con la volatilidad más normalizada. Y esto, traducido en números más concretos, haciendo el hincapié en este mensaje, es cartera 60-40, es decir, 60% renta variable, 40% renta fija. Invierto en 31 de octubre de 2007, que es el pico, febrero de 28 de febrero de 2009, 34% de caída en mi cartera. ¿Qué hago? Se va al mundo, parece que va a quebrar, Lehman Brothers, muchísimos estímulos negativos. Decido irme a efectivo porque me asusto, me voy a algo más tranquilo, renta fija, o me mantengo. Pues esto más o menos 2020, el haberse mantenido, pues como ven, las rentabilidades hablan por sí solas, lo que exige la paciencia que exige el invertir en activos financieros. Normalmente todo el mundo nos habla cuando por ejemplo, tenemos las carteras, la gestión discrecional de carteras, y tenemos clientes, nosotros no compartimos a los potenciales clientes, no solemos compartir qué fondos tenemos en las carteras. Sin embargo, sí que podemos compartir, tenemos esto en Estados Unidos, tenemos esto en growth, tenemos esto en pequeñas compañías, tenemos esto en salud. Encantados de compartir eso. ¿Por qué? Porque es que el 91,1% de la rentabilidad te viene de la distribución de activos que eliges. ¿Qué quiero decir con esto? Y siempre pongo el mismo ejemplo. El peor fondo de tecnología en los últimos 10 años lo ha hecho mejor que el peor fondo de energía. ¿Y quiere decir que los gestores de los fondos de energía sean idiotas o sepan gestionar peor o tengan pues no, pero al final es la importancia de elegir el activo adecuado. Y a mí me encantaría que me preguntaran por la distribución de activos, pero es que lo que es la selección de valores en concreto dentro de una temática supone un 9% de rentabilidad, y ahí no está donde se gana el pastel, ¿no? Y para entrar en más detalle en este tema, es un ejercicio que hace Vanguard muy curioso. Año 2014, estoy aquí, año 2019 aquí. Los fondos con rendimiento superior, es decir, las 5 estrellas de Morningstar o como lo queramos llamar, ¿qué pasa 5 años más tarde? Pues un 38 y pico de estos fondos que tenían las 5 estrellas, el 24,1% han desaparecido y un 13,7% ha pasado al último quintil. Es decir, un 38% me he ido de la cúspide al precipicio, ¿no? Entonces, ¿qué es importante a la hora de seleccionar? ¿Qué quiero decir esto? No nos fijemos en las estrellas. Nosotros, cuando damos mucha importancia a la distribución de activos, para nosotros es lo más importante, sino porque lo dicen, o sea, todos los estudios, que es lo que dicen, no porque seamos más listos ni nada, porque todo esto está estudiado. Igualmente esto de los fondos, dedicamos mucho tiempo, pero la parte cualitativa, si es que la parte cuantitativa es nosotros tenemos herramientas para hacer screening, ¿no? y sería muy fácil elegir el que más rentabilidad me ha dado en X tiempo, pero esto al final no aporta valor. Lo que aporta valor es analizar por qué esos fondos pienso que de aquí en adelante van a sacar X más rentabilidad, y es en la parte cualitativa en la que tenemos que poner pues todos nuestros esfuerzos.
Por último, y ya soy breve y ya acabamos, 2025, muy buen año para nosotros y por ende para los clientes que nos acompañan. Superamos a los índices de referencia y superamos a la media de la categoría, pues todos los fondos españoles, la media de la categoría lo que quiere decir es, el Morningstar meten, hay diferentes categorías de todos los fondos de inversión del mundo, ya no solo los españoles, y nos medimos contra ellos. Entonces este año, pues 2025 ha sido muy bueno, la verdad. Ahora explicaré por qué, y en rentabilidad anualizada, pues también superamos a todos estos índices y cumplimos con los objetivos de rentabilidad que hablamos con nuestros clientes de Euribor más X, dependiendo del riesgo que asumas, ¿no? Pero siempre intentando batir a la inflación, que aunque la gente no lo crea, aunque no se vea, pero la inflación es el peor enemigo, ¿no? No es bajar de 100 a 99, porque también la inflación te hace bajarlo aunque no lo veas. A nivel activos, ¿cuáles han sido los principales contribuidores? Pues lo ha comentado Borja antes, el haber cubierto parte de la divisa, pues nos ha aportado bastante respecto a la competencia, y también seguimos con coberturas. Pensamos que a nivel técnico y fundamental se puede ir más allá, ya no hay tanto recorrido, pero sí que seguimos manteniéndolas. También la parte de deuda desarrollada, lo que ha comentado Borja, Estados Unidos, países, Australia, Nueva Zelanda, que ofrecen tipos reales positivos, y luego por la parte de investment grade, corto plazo, con investment grade, buena calidad crediticia, para conseguir un pick-up o una rentabilidad extra respecto al Euribor o al Ester, y hemos incorporado en abril del 25 deuda UK, que es un poco misma temática que deuda desarrollada, y que sí que nos están funcionando porque han bajado algo los tipos de interés en estas regiones, no así en Europa, ¿vale? En lo que es Alemania, la curva han subido los tipos de interés de medio y largo plazo. Y negativo, pues esta exposición a deuda UK no la tenemos cubierta porque la libra suele ir bastante correlacionada con el euro, y es verdad que la libra en este tiempo se ha depreciado algo, pero nuestra tesis de inversión es que no se mueva demasiado, y como tenemos un par de puntos adicionales respecto a invertir en deuda de gobierno alemana, por ejemplo, pues tenemos cierto colchón, ¿no?, para que la divisa pues pueda darnos algunos sustos. Y por la parte de renta variable, pues el haber tenido más peso en todo lo que es fuera de Estados Unidos, porque Estados Unidos por primera vez en muchos años, el año pasado se comportó peor, pues aquí vemos los contribuidores. Y la parte negativa, las small caps globales, aunque se comportaron de manera positiva el año pasado, pero es verdad que lo hicieron peor que otros activos, y eso nos restó un poco. Y por la parte de neutral, que ni suman, ni pues la parte de inmobiliario europeo que he comentado, pero estamos muy positivos ahí. Y esto a nivel de fondos, simplemente son gestoras internacionales o españolas, que algunos conoceréis o no, lo dejo aquí simplemente como resumen. Y por hacer a Borja, que le gustan siempre frases célebres, dejamos que todo necio confunde valor y precio, Antonio Machado, 1936, pues para hablar un poco de que no vale pagar cualquier precio por cualquier cosa, ¿no? Entonces, esto es importante. Muchas gracias, espero no haberles aburrido mucho, también por parte de Borja, y cualquier pregunta o cualquier duda, pues estamos a su disposición. Muchas gracias. Adelante. Quería preguntarte, no has comentado nada, o yo no lo he oído, el sector de defensa, aeroespacial y tal, ¿cómo lo veis? Pues un sector sería, o sea, eso es una industria dentro de los sectores que está dentro del sector industrial. Están surgiendo fondos ahora que no existían
pero por el apetito de la gente, por el mayor incremento en defensa, pues sí que están naciendo compañías así. Y creo que es verdad que es un sector de mucho crecimiento, pero ya hay pensamos que ya hay mucho en precio recogido, ¿no? O sea que ya hay mucha gente que lo ha visto antes y eso es un poco, es claramente un sector de crecimiento, ¿no? Porque los fundamentales, la OTAN tienen que gastar más, estamos en un mundo geopolíticamente más complicado, lo vemos todos, pero pensamos que ya hay parte en precio recogido, entonces cuidado, ¿vale? Nada. En base a vuestros datos y suposiciones y tal, este 2026, ¿continuarán los sectores en los que estáis invertidos siendo potenciados? ¿Cambiará? Se habla de que hay que cambiar de sectores a cíclicos, defensivos, tal. ¿Cuál es vuestra opinión en cuanto a la evolución O sea, nosotros es verdad que a nivel corto plazo no hacemos predicciones. Yo, respecto a todo esto que hemos... O sea, nosotros está aquí lo del 2026, veis que, por ejemplo, esto es a 13 de febrero, que no he querido mencionar porque el año es muy largo, la agresiva subimos 5,63, respecto al benchmark y la media de la categoría, pues lo estamos haciendo muy bien. ¿Por qué? Porque no tenemos ya indexados, y la parte indexada, compañías de software, pues por ejemplo Adobe, compañía que crece en ingresos a doble dígito, parece que ya la inteligencia artificial, su negocio ya se pone en duda y ha pasado a cotizar a 15 veces, ¿no? Adobe sí que entiendo que la mayoría lo conocéis, el tema de los PDFs, y todas compañías que piensan que pueden ser castigadas por la inteligencia artificial, el software ha bajado mucho y por eso los índices lo están haciendo mal, ¿no? Entonces el posicionamiento que tenemos es un poco lo que te hemos comentado, pero nosotros no sabemos cuándo vamos a aflorar ese valor. De momento este año estamos aflorando bastante valor, ¿no? Pero tampoco te podría decir, oye, esto va a continuar, ¿no? O sea que nosotros cuando invertimos en algo lo decimos con una perspectiva de medio o largo plazo, que luego la tesis se convierte más rápido, pues buscaremos otra cosa o bajaremos la exposición a activos de riesgo, pero de momento pequeñas compañías, la parte de salud, por ejemplo, el último trimestre de año funcionó muy bien, pero este principio de año no ha funcionado muy bien y eso sí que pensamos que tiene que ir cristalizando. Todavía compañías de calidad tampoco están funcionando muy bien, aunque es verdad que el fondo que hemos metido sí que está funcionando muy bien. Entonces, bueno, por darte una respuesta, en el corto plazo no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir. Lo poco que llevamos de año lo estamos haciendo muy bien, pero la tesis no sé cuándo se va a cristalizar, ¿no? O sea que no te puedo decir, renta variable va a ser bueno este año, ¿no? Pues ojalá lo supiera, ¿no? ¿Sabes? Pero no, o sea, eso es un poco lo que te puedo decir, que nuestras tesis son todas a medio y largo plazo, lo decimos siempre, un cliente agresivo, horizonte temporal más de 7 años, un cliente conservador, horizonte temporal más de 3 años, porque luego te viene, el año pasado fue lo de Trump, el año 2022 fue el relato de la inflación, el año 20 COVID, el año 23 que luego fue bueno pero hasta octubre fue malo porque seguían subiendo los tipos de interés, o sea que bueno, hay muchas variables que no podemos controlar y que a veces en el corto plazo tienen impacto en los mercados financieros, pero luego en el medio y largo plazo pues los fundamentales, lo lógico es que converjan a lo razonable. Pues nada más, ¿no? Muchas... Sí. La pregunta que hacía el caballero... Ponte el... Sí. Una reflexión. Esto tiene como, si se piensa bien, tiene como bastante sentido común. Nosotros un poco huimos, aunque claro que hay tendencias y macrotendencias, de cuando un sector o un activo entra muchísimo flujo de dinero en un momento dado. Porque ese dinero o ese exceso de liquidez en algún momento dado se puede volver un poco un dinero tonto, ¿no? Porque si hay un exceso de liquidez, la cuestión es, si no eres capaz de coger esa tendencia en el corto plazo, que nosotros no somos capaces de jugar ese timing, luego monetizarlo o hacerlo rentable
es mucho más difícil, ¿no? Porque ha entrado tanto flujo que eso hay que invertirlo, ¿no? Y sobre lo que tú inviertes y lo que tú pagas, pues evidentemente normalmente cuanto más liquidez hay, más múltiplo o más precio estás pagando por algo. Y eso se ve muy claro, ahora se está viendo con el tema de la IA, aunque esto tiene muchísimos matices, se ha visto con el aumento de los flujos con el tema de la defensa, pero se ha visto en casos con ejemplos de lo que estoy diciendo, que ocurrió con los famosos fondos temáticos de ecología, que tenía, me acuerdo, BNP, esto estaba de moda, los flujos se dispararon, no lo vamos a sacar, si queréis sacamos las rentabilidades que han tenido los últimos años, ¿no? Han sido nefastas. O algo que está ocurriendo, que también ha estado muy influido por un entorno de tipos cero, que ha sido en los mercados privados, ahora tan de moda y que se está exponiendo al cliente minorista, entorno de tipos cero, dinero barato. 2020 se hicieron valoraciones y rondas de financiación en startup, en private equity, a múltiplos absolutamente extraordinarios, y los niveles de distribución que están teniendo estos fondos están teniendo muchos problemas para distribuir a sus accionistas esos capitales, sobre todo los que se levantaron en añadas del 20 y del 21. Así que cuidado cuando ese flujo es tan intenso en un corto plazo, que si no somos capaces de seguir esa tendencia, yo y Daniel y el equipo somos incapaces de jugar a ese timing. Luego en el largo plazo tiene una repercusión y normalmente negativa. ¿Por qué? Porque al final el retorno, tus fundamentales, tus beneficios o la rentabilidad que sacas sobre ese capital o ese capital empleado va a ser menor, lógicamente, porque el múltiplo que has pagado es mayor, ¿no? Entonces, no sé si lo he explicado bien, pero si se entiende de esa manera hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando hay ese tipo de modas, esos relatos, y no quiero decir que esas tendencias, pues bueno, pues eso de la defensa o del envejecimiento de la población o de todas esas cosas que se hablen no sean algo que está aquí, que se va a quedar, ¿no? Pero cuidado, ¿no? Lo decimos, ¿no? Volvemos a la frase de Antonio Machado, cuidado con lo que se paga y cuando los flujos se disparan en un tipo de activo, de industria o segmento, ¿no? Muchísimas gracias.